saludo para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que han aceptado la invitación del Centro de Apiculturas para estar con nosotros en este momento de reflexionar sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia. Como muchos de ustedes se enteraron, hace 8 días no pudimos hacer esta transmisión por encontrarnos con unas dificultades con la plataforma Zoom, pero ya afortunadamente podemos estar con todos ustedes. El aprendizaje que vamos a trabajar hoy es el cuarto de esos que hemos venido trabajando durante estas semanas, y dice textualmente: no debe haber excluidos en la sociedad. La agenda que vamos a desarrollar durante esta tarde es la siguiente. Primero, pues tendremos una introducción sobre este cuarto aprendizaje. A continuación, escucharemos al moderador de nuestro panel, Mauricio Hernández, a quien le decimos muchos cariñosamente Chicho. Él le dará la palabra seguidamente a Sol Beatriz Bedoya, a Javier Genaro Gutiérrez, Carlos Raúl Yepes. Cada uno de ellos intervendrá 10 minutos haciendo sus reflexiones y compartiéndonos esos pensamientos que le suscita el cuarto aprendizaje. Habrá un momento para preguntas, tanto de las personas que nos están viendo como del mismo moderador, y finalmente tendremos unas conclusiones y cierre. Para quienes llegan por primera vez a esta transmisión, les contamos que estos paneles se están desarrollando porque el Centro de Apiculturas elaboró un documento que tituló Para recordar aprendizajes que nos deja la pandemia. El centro nos ha propuesto 7 aprendizajes para que se queden en nuestro corazón y en nuestro pensamiento una vez concluya este doloroso momento de la humanidad. Ya hemos abordado durante semanas anteriores el primero, segundo y tercer aprendizaje. Vamos con este cuarto. No debe haber excluidos en la sociedad. El moderador de este panel, como se los había anunciado, es Carlos Mauricio Hernández. Carlos Mauricio es administrador de empresas del CEIPA, es magíster en Educación y Desarrollo Humano y actualmente es el director de sustentabilidad de Línea Directa. Además, fue fundador de la Fundación La Network. Bueno, sin demorarnos más, les agradezco a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros y los dejo con Mauricio. Chicho, tienes la palabra, la pantalla y el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, compañeros. Gracias al Centro de Apiculturas por esta invitación tan bonita. Y bueno, nos preparamos para trabajar un tema que es bien bonito y bien especial en esta época nuestra, como es no debe haber excluidos en la sociedad. Hoy nos acompañan en este panel Sol Beatriz Bedoya. Sol Beatriz es enfermera profesional de la Universidad de Antioquia, con estudios en sociología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene formación en espiritualidad ignaciana y nos hace muchos acompañamientos espirituales con el CIRE y la Cova San Ignasi de Manresa, Barcelona. Es acompañante de ejercicios espirituales, como lo decía ahorita, y es miembro del Centro de Apiculturas. También nos va a acompañar Javier Gutiérrez. Javier es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, director del Centro de Pensamiento de la Escuela de la EIA. Ha pertenecido y pertenece a varias juntas directivas, fue gerente general de ISA y presidente de Ecopetrol, y también es miembro del Centro de Apiculturas. Y nos acompaña Carlos Raúl Yepes, estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una especialización en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, pertenece a diversas juntas directivas, fue presidente de Bancolombia, desde donde lo recordamos mucho, y es miembro del Centro de Apiculturas también. Sol Beatriz, iniciamos contigo la presentación. Recuerden, compañeros, que tenemos 10 minutos cada uno y yo les voy dando la palabra a cada uno durante los 10 minutos. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes para todos los compañeros que me acompañan en este momento, para las personas que están acompañándonos también. Muy complacida de estar en esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con el primer párrafo que nos hace la presentación de este aprendizaje. Voy a pasarlo aquí. Entonces, recordemos, este aprendizaje número 4 es: no debe haber excluidos en la sociedad. Y comienza diciendo así: la pandemia no hizo distinción de clases ni de estratos sociales. Sin embargo, evidenció
que quienes poseen más recursos económicos y mejores condiciones de vida tienen más posibilidades de protegerse. Y entonces aquí ya queda evidenciada esa desigualdad. El Papa Francisco alguna vez cuando comenzó esta pandemia nos dijo, estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos. Claro, todos estamos viviendo la misma situación, estamos en la misma barca, pero desafortunadamente, y creo que también lo hemos hablado muchas veces, como en el Titanic, todos iban en el mismo barco, algunos en primera clase y otros en tercera clase, y creo que todos sabemos cómo con la tragedia fue mucho más fuerte para las personas que venían en esa tercera clase. El padre Francisco de Rú nos ha hablado desde hace, cada vez que tiene una locución, yo he visto, lo he seguido, y inicialmente le había dicho, este problema de nuestra sociedad, de esta inequidad, no es más que una crisis espiritual, más que una crisis económica, más que una crisis social, es una crisis espiritual, es una crisis de sentido. Les muestro esta del espectador de julio 19 que dijo, debajo de todo esto hay una crisis espiritual muy profunda. No crisis religiosa, hay que hacer la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. No crisis religiosa, sino la fractura del ser humano. Y vuelvo a traer entonces a la conciencia algo que el padre Horacio Arango, fundador del Centro de Fe y Culturas, nos hacía tomar conciencia. Y es que nosotros somos un país mayoritariamente católico. Según la Santa Sede, Colombia es el 7º país del mundo con mayor número de católicos, 45.3 millones según un estudio en 2015 de bautizados, más del 70% de la población. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué si siguiéramos los cristianos en la religión católica, siguiéramos ese modo de proceder de Jesús, quizás no tendríamos ese deshonroso 4º lugar de inequidad en el mundo, uno de los países más inequitativos? Quiero traerles aquí una experiencia que viví durante muchos años. Esta experiencia se hace en el Colegio de San Ignacio, se llama Programa de Formación y Acción Social, FAS, y entonces los alumnos son invitados, de acuerdo a su edad evolutiva, a compartir las realidades de marginación de la ciudad. Van a diferentes experiencias, pero traigo especialmente esta que se hace en 10º grado. Ellos van al campo, a las casas de los campesinos, a compartir 2 días con los campesinos. Duermen allá y se suman a las tareas, a la actividad, a la rutina de las personas del campo. Una experiencia bellísima. Aquí vemos algunas imágenes, hacen todo, cultivan la tierra, lo que hagan las personas, los campesinos con quienes comparten. Y entonces al final se hace la reflexión. Y claro, ellos quedan asombrados de la hospitalidad, de la generosidad, de esa capacidad de acogida del campesino, de cómo cultiva la tierra con ese amor y ese cariño. Y al mismo tiempo también toman conciencia de esa inequidad que hay al ellos ofrecer sus productos, al llevarlos a comercializarlos, a cómo se los compran y cómo los venden ya en los sitios, hay una diferencia inmensa, inmensa, y comienzan a valorar ese cultivo y a valorar los productos que sacan los campesinos y todo su esfuerzo. ¿Por qué traigo esto? Traigo esto porque ese programa sensibiliza, y creo que eso es lo que nos falta en este momento a la sociedad, sensibilizarnos con las dificultades de las personas, sensibilizarnos con esas personas a las que hemos excluido, vivir. Y hay un valor que quiero traer aquí, porque no es solamente sensibilizarnos, es aparte, porque ellos se sensibilizaban, pero aparte de eso creo que en la vida debemos continuar cultivando un valor que es muy importante, y es un valor ético que es la compasión. Y en un libro, Los 12 pasos hacia una vida compasiva de Karen Armstrong, define de esta manera la compasión. Significa soportar algo con otra persona, ponerse uno mismo en el lugar del otro, sentir su dolor como si fuera propio y adoptar generosamente su punto de vista. No es lo que habíamos pensado antes, de pronto asociábamos compasión a piedad o a pesar o a lástima, no, compasión, como lo hemos dicho también muchas veces coloquialmente, es ponernos en los zapatos del otro. Y entonces esa compasión parte de una regla de oro, lo expone Karen Armstrong en su libro.
Es una regla de oro que es común a todas las religiones. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. En un mundo donde hay tanta exclusión, si viviéramos con esta regla de oro, si partiéramos de ahí, de mirar a los otros y tratarlos así como a mí me gusta que me traten, con atención, con cuidado, con oportunidades, con igualdad de oportunidades, o no hacer a los otros eso que no quiero que me hagan a mí. Eso que no quiero, yo quiero que nadie quiere ser excluido, y no lo digo solamente ni económica ni políticamente, a nivel social, en las mismas familias. Muchas veces excluimos a esas personas que no están de acuerdo con los valores de la familia o con el modo de comportarse la familia. Exclusión en ningún nivel. Y traigo aquí entonces un poema muy lindo que el Papa Francisco lo escuchó y le encantó también, y lo hemos escuchado en voces de artistas. Y traje algunos apartes, porque creo que esto es algo que también nos ayuda a dar una mirada positiva. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Es un sueño que creo que hay en el corazón de todos. Es un sueño que ojalá podamos realizar, el poder salir mejores que de lo que entramos a esta pandemia. ¿Por qué nos cuesta tanto ejercer ese valor de la compasión, el sentir el dolor del otro, el sentir esa unidad a la que estamos llamados, sentirnos uno con la naturaleza, uno con el otro ser humano, unirnos en Dios y poder vivir estos valores cristianos? Esto lo vamos a profundizar un poco más en el séptimo aprendizaje, obviamente que es la espiritualidad. Yo creo que trasciende todos los aprendizajes de los que hemos hablado, no, más que trasciende, los transversaliza, los pasa, los cruza, pero hoy quiero como hablarles también y hacernos esa pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto el ser compasivos, el ponernos en los zapatos del otro y poder tener una ciudad, un país, un mundo donde haya menos exclusión? Y creo que tenemos una tendencia a acaparar, tenemos una tendencia a ese primero yo, segundo yo, tercero yo, y entonces es poder superar esa tendencia que tenemos todos los seres humanos de ejercer el amor de corazón, que cada uno descubra ese don que tiene. Beatriz, perdóname un Dime. momentico, la cámara, pon la cámara. Es que no la veo, espérate un segundo. Desapareció, tal vez Ya por la voy. presentación. Dale. Sí, ya la voy a poner. Listo, aquí está. Muchas Gracias, gracias Beatriz. por Gracias a ti. decirme. Gracias. Muy bien. No, que en este profundizar o cultivar nuestra espiritualidad podamos volver a recobrar el para qué vivimos, el sentido de vida. Cada persona, cada ser humano tiene un don con el que Dios le regaló, y que nadie podrá hacer otra cosa diferente a lo que esa persona quiere o debe hacer con esos dones que tiene. Entonces es cultivar la espiritualidad, cultivar ese amor que es que yo creo que el amor y la compasión van de la manito. Poder sentir amor por los otros seres humanos, quizás también, y yo creo que nos cuesta sentir amor por nosotros mismos. Entonces es poder como conocernos, amarnos y poder proyectar ese amor
ese amor que nos enseñaron desde nuestra religión católica, que el Evangelio y el conocer a Jesús en su modo de proceder nos ha mostrado lo que es sentir compasión por las otras personas. Yo creo que de esa manera podríamos tener una sociedad más inclusiva. Si, cuando se vive en acaparamiento, cuando se acapara, se vive en escasez, creamos escasez. Pero cuando hay generosidad, cuando compartimos con los otros, cuando dejamos de, digamos, buscar para nosotros mismos esa necesidad insaciable de tener o de poseer, de tener poder. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y ahorita en esta pandemia, tristemente, estos efectos o estas actitudes de llevar y apropiarse del bien común? Entonces es poder cultivar, poder hacer introspección y poder sentirnos, poder cultivar esta interioridad que tenemos, este ser espiritual, esta dimensión espiritual, este valor de la compasión. Y cuando hablo de esto, no tenemos que Beatriz, ser... un minutico. Dime. Un Listo, minutico muy ya bien, para gracias. terminar. Ya redondeo. Entonces es no tener o poder cultivar esta interioridad. Como les decía, no tenemos que ser católicos necesariamente, no tenemos que ser practicantes, creyentes, sino que desde ese valor ético de la compasión, de identificarme con el otro, creo que podemos salir adelante y podemos sensibilizarnos y que en esta sociedad haya menos excluidos o que no haya excluidos, que podamos vivir en un mundo de más armonía y de más compartir y de más generosidad. Listo, Chicho, gracias y gracias a todos. Muchas gracias, Sol Beatriz. La verdad, muy linda tu intervención. Me queda esto, Sol Beatriz, y voy a dejar como una pregunta. Yo me atrevería a decir también que la primera sensibilización es con nosotros mismos y debería de ser con nosotros mismos. Disponernos a ponernos en el lugar del otro, que es una cosa bellísima que nos trae Karen Armstrong. Y yo dejaría estas dos preguntas. ¿Cómo miro yo al otro? De esa intervención tuya me nació esa pregunta. Yo, ¿cómo estoy mirando al otro? ¿Con qué mirada la estoy haciendo? Y sobre todo en palabras del padre Gustavo Baena, al otro que es mi próximo, que es mi prójimo. ¿Cómo lo estoy mirando yo? Bueno, a continuación, Javier Genaro tiene 10 minuticos para su intervención. Yo le voy llevando el tiempo y enseguida le voy comentando cómo vamos con el tiempo. Javier Genaro tiene la palabra. Mauricio, muy buenas tardes. Gracias al padre Gabriel Ignacio, al Centro de Fe y Culturas, a Jenny. Un saludo especial para mis compañeros, Sol Beatriz, Carlos Raúl y para todos los que nos están escuchando. Para el día de hoy, la reflexión que yo quiero compartir con ustedes me surgió de la lectura que hice del cuarto aprendizaje de no debe haber excluidos en la sociedad. Hay unos párrafos en donde dice: nuestra sociedad se ha habituado, quiero llamar la atención sobre la palabra habituado, a la existencia de personas, sectores sociales, regiones y ciudades que carecen de acceso a múltiples bienes, beneficios y avances culturales. La inequidad en las oportunidades, la desigualdad en la acumulación de excedentes, incluso el racismo, se han consolidado como fenómenos que terminan siendo aceptados. Quiero llamar la atención sobre habituados y aceptados. Aunque estos fenómenos eran conocidos, la cuarentena, el COVID-19, exigida por la pandemia, nos permitió tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Llamo la atención sobre COVID-19 y sobre tomar conciencia. Lo primero, digamos, que quiero reflexionar es sobre habituado. Yo pienso que, infortunadamente, creo que nos hemos, como dice la reflexión, acostumbrado o habituado a que hay unas situaciones de desigualdad, de miseria, que sufren gran parte de la población en nuestras ciudades y que nosotros como que nos acostumbramos a ver. Y si a nosotros nos preguntan, sin duda que no queremos que esas situaciones pasen, pero convivimos con esas situaciones. Y infortunadamente, pues en la medida que eso persista, pues claramente son problemas graves que cada vez van a representar una peor situación para todos los ciudadanos.
Y aquí entonces hago el llamado y de pronto algo parecido a lo que decía Sol Beatriz. Dice tomar conciencia. Y yo pienso que aquí hay que hacer una reflexión muy importante. Una cosa es que yo sepa que existen situaciones de miseria, gente que vive en condiciones muy precarias. Y otra cosa es que realmente, y ahí yo haría referencia a un tomar conciencia pasivo. O sea, somos pasivos. Pienso que hay que pasar a un tomar conciencia activo. Un tomar conciencia activo que tiene una dimensión personal, individual, y que tiene una dimensión colectiva. En la dimensión personal, por poco que uno pueda hacer, no es que tengo que convertirme en un Robin Hood, en un salvador, pero como mínimo, si yo hago conciencia de que no deben existir esas situaciones, eso se vuelve un tema del que yo hablo, del que yo comparto, probablemente vamos moviéndonos hacia un consciente colectivo donde todas las personas de alguna manera vamos entendiendo que esas situaciones no deben presentarse y que son situaciones que tienen que cambiar. Pero recordemos que cambiar no es fácil. Prácticamente en muchos casos hemos tenido que pasar a través de guerras, revoluciones, grandes transformaciones. El mismo cambio personal es el fruto de los problemas y las dificultades que nosotros tenemos. Claramente una situación como la que hoy presenta el mundo, el COVID-19, no teníamos algo similar desde hace más de 100 años. Y hoy en día, digamos, muchos especialistas esperan que realmente el COVID-19, como decía Sol Beatriz, nos logre sensibilizar para atrevernos a cambiar. Pero sería muy grave que nosotros dejemos pasar esta oportunidad sin que seamos capaces de cambiar. Lo que la gente llama el nuevo normal debería ser algo muy distinto, muy diferente, y que realmente esto por lo que todos estamos pasando, que nos ha sensibilizado, nos lleve a cambiar. Entonces esa es la primera parte de mi reflexión cuando hago referencia a esas palabras. En la segunda parte voy a otro párrafo del aprendizaje en donde dice: se requieren nuevos pactos sociales que hagan posible estructuras económicas más equitativas y distributivas que garanticen la calidad de vida y las oportunidades para todos. Voy a reflexionar sobre los nuevos pactos sociales, la calidad de vida y las oportunidades para todos. Entonces, en la parte de los pactos sociales, yo pienso que cada vez, digamos, nosotros hoy en día, nuestro sistema económico es un sistema económico basado en el capitalismo, que fundamentalmente es rentista, está medido por la rentabilidad financiera, que fomenta más la acumulación, como lo decía Sol Beatriz también, y que fundamentalmente va mucho por la especulación. Y claramente lo que también ha sido evidente es que es un sistema que se viene agotando. Y por más que hablamos nosotros de sostenibilidad económica, social, al final siempre termina primando fundamentalmente el carácter rentista o el carácter de una economía fundamentalmente que le apunta a la rentabilidad financiera, lo cual a su vez está impulsado por el mismo enfrentamiento político entre regiones y países y naciones, que al final detrás de todo esto lo que tienen fundamentalmente también son la disputa de unos poderes económicos. Pero ya hay pensadores muy importantes como el premio Nobel Stiglitz, que nos habla del malestar del capitalismo y cómo poco a poco se va agotando. Noam Chomsky, que hace referencia a colaboración o extinción. Países como Dinamarca, que piensan en una economía del bienestar. Países Bajos, Francia, España, con la renta básica, igual en el caso de Chile y otros, que empiezan a pensar en esquemas económicos distintos. Y también, como lo decía el Papa Francisco y otros, se piensa también en los límites. Definitivamente, como veníamos, estábamos yéndonos hacia una insostenibilidad, no a una sostenibilidad, a un consumo exagerado de recursos. Entonces, también es importante, y yo sé que va a ser difícil que se acepte, pero en Colombia necesitamos que también se empiece a hablar de esos cambios, y probablemente se va a decir, la renta básica no se puede
una economía del bienestar, del progreso, la tributación progresiva o la renta básica, de lo cual Francisco Piedrahita acaba de sacar, digamos, un texto muy valioso aquí en el Centro de Fe y Culturas, que parece importante revisarlo. Yo sé que son cosas difíciles, pero debemos comenzar a hablar sobre estas cosas en Colombia y como mínimo comenzar a cambiar nuestras prioridades presupuestales del gasto y de la inversión para que efectivamente pueda haber una mejor distribución y se puedan entonces generar esas oportunidades y apuntarle claramente a calidad de vida. Pero hablemos de calidad de vida y oportunidades. Claramente, cuando uno habla de calidad de vida, probablemente piensa en vivienda, piensa en la alimentación, piensa en los servicios básicos y demás. Y de eso creo que se vienen haciendo programas como Familias en Acción, para vivienda, para ancianos, que son fundamentalmente asistencialistas, ¿de acuerdo? Y no dejemos de lado también otros bienes comunes que requerimos, como la seguridad, la justicia, como lo que tiene que ver con la paz y con los derechos humanos. Pero como les decía, aquí son cosas que claramente todavía siguen siendo más de tipo asistencialista, y en lo otro, pues hay grandes barreras como la corrupción y otras flagelas que tiene nuestra sociedad. Pero yo considero que el verdadero cambio está cuando nosotros generamos oportunidades de educación para todas las personas, de una educación integral, tanto para formarse en valores, como decía Sor Beatriz, pero también que pueda formarse en términos de capacidades y de competencias, que me parece fundamental, y realmente podamos transformar vidas, que tengan vidas con propósito. Beatriz creo que también lo decía, vidas con propósito, que tengan una libertad para gestionar sus vidas y que realmente vamos transformando los individuos para transformar la sociedad. También hoy la pandemia con la virtualidad, como hacen muchas grandes universidades del mundo, nos muestra oportunidades de que la gente pueda recibir educación de primera calidad a través de la virtualidad, que me parece que es muy importante. Pero mi convencimiento es que si queremos efectivamente que vayamos transformando y le demos oportunidades a la gente y vayamos reduciendo esa desigualdad a que hacía referencia Beatriz, y el índice Gini, que es uno de los más altos en el mundo, necesitamos dar oportunidades de educación para transformar vidas. Si transformamos vidas, transformamos nuestra sociedad. Entonces, claramente recordemos, no podemos seguir acostumbrados a esas condiciones y a esas desigualdades que tenemos. Tenemos que hacer una conciencia activa que realmente nos mueva a actuar. Es muy importante ir cambiando nuestro sistema económico, con que el sistema económico que tenemos no lo vamos a lograr, para generar calidad de vida, pero más importante que eso, para generar oportunidades de educación que transformen vidas. Cada vida que nosotros transformamos es un avance importante en términos de la sociedad. Una sociedad es tan desarrollada como desarrollados son sus individuos. Necesitamos generar oportunidades para educación, para transformar nuestra sociedad, gente con capacidad para gestionar sus vidas. Quiera Dios que efectivamente este COVID nos mueva en ese sentido para poder avanzar. Muchas gracias. Muy bien, Javier Genaro, muchas gracias a ti. Felicitaciones por el tiempo. 10 minutos precisos, Javier Genaro. De tu intervención quiero rescatar dos cositas. Yo creo que tú tocas un tema al final que es fundamental, y nosotros en el Centro de Biculturas, digamos, con Beatriz Restrepo Gallego, que en paz descanse, que nos acompañó durante muchos años, y es el tema de la educación. La educación que transforma individuos en valores y en capacidades, y para poder transformar esta sociedad. Eso me pareció muy bonito. Y yo creo que terminaste con una frase muy linda, es repensar el sistema económico para transformar social y culturalmente la sociedad. Yo creo que a eso tenemos que apostarle todo. Le damos la palabra a Carlos Raúl Yepes. Carlos Raúl, 10 minutos, bienvenido. Y bueno, esperamos tu intervención. Bueno, Chicho, muchísimas gracias y a todos, pues aquí a Javier, a Sol, a Jenny, Gabriel Ignacio, a todos los compañeros del Centro de Fe y Culturas. Muchas gracias, Chicho, y los que nos están acompañando esta tarde, que tenemos que aprovecharla. Yo creo que esta función del Centro de Fe y Cultura es muy importante. El tiempo es muy corto y seguramente quisiera exponer muchos temas, y preparando como esos mensajes que uno quisiera dejar, pues yo he querido proponer 4 ideas principales. Una reflexión inicial, algo que creo que son algunos de los problemas estructurales de la sociedad, pensar un poco, entre otras cosas, para qué nos ha servido esta experiencia humana, que creo que nunca había sido tan global, y al mismo tiempo
Y tercero o cuarto, perdón, en medio de todo, pues también dejar un mensaje positivo. Yo creo que hay que ponernos manos a la obra. Antes de empezar, y en la línea de lo que han planteado Sol Beatriz y Javier, quiero leer algo que creo que nos pone en el nivel de esta conversación, y cuando termine se van a dar cuenta por qué, porque escogí estos dos parrafitos. Entonces, permiso, y sin más preámbulos, leería de esta manera. Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos. En nuestro mundo que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todos. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornarnos por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta enfermo. Es la vida del espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas, ojo, comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, y tantos otros, pero tantos que son incomprendidos y que todos entienden que nadie se salva solo. Esta es la homilía del Papa Francisco el 27 de marzo en la Plaza de San Pedro en solitario. Ahí ya hay un llamado a esto que nosotros hemos dicho que es la exclusión. La primera reflexión inicial es preguntarnos qué es exclusión. Muchas veces damos por sentado qué es el significado de algo, pero no lo sabemos. Y yo creo que vale la pena hablar de exclusión. Y creo que la exclusión no solamente es económico. Hay muchas formas de exclusión en nuestra sociedad, y ahí tenemos que tener una línea de trabajo en el Centro de Fe y Cultura para entender esa exclusión, que yo la asocio con una palabra que es: ¿quiénes son los invisibles de nuestra sociedad? ¿A quiénes ocultamos? ¿A quiénes no dejamos ver y por qué? Es algo que en algún tiempo leí en un libro del Dalai Lama, que era una biografía de Daniel Goleman. Decía que el desconocimiento de la injusticia social causaba indiferencia. Es hermosa esa frase porque nos muestra es que no saberlo, no vivirlo, nos hace indiferentes ante la situación, y muchas veces no existe para nosotros. Yo creo que después de una experiencia humana, como la llamamos ahora, no podemos seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Preguntémonos entonces quiénes son esos excluidos y esos invisibles de la sociedad. En un segundo plano, donde uno pudiera hablar de las múltiples formas de exclusión y de invisibilidad, yo quisiera compartir con ustedes 4 o 5 aristas de pronto de esas formas de exclusión. Porque muchas veces creemos que son programas para atraer y hacer visible a las personas. Primera reflexión: como sociedad tenemos un problema cultural. Somos una sociedad que siente y piensa y actúa bajo unas formas. Nos da risa a veces cuando hablamos de las colombianadas. En los noticieros pasa desapercibido: es que usted no sabe quién soy yo. Eso es una forma de exclusión. Los titulares de los periódicos son una forma de exclusión. Lunes negro en las bolsas. Cuando hablaba ahora Javier del racismo, por ejemplo. Todas esas formas de exclusión nos llevan a pensar que somos una sociedad culturalmente que tenemos muchos juicios, prejuicios y estereotipos que nos ayudan desafortunadamente a excluir. Además de este problema cultural, quiero compartir con ustedes, y este es un centro de estudios, el tema de la polarización. Y lo digo es porque definitivamente creo que ante los discursos de odios y la sed de venganza no va a haber reconciliación. Y si no hay reconciliación, no hay confianza. Y si no hay confianza, no se construyen las relaciones entre las personas.
y entre las instituciones y las personas. Ahí tenemos un problema muy grande que nos está excluyendo. ¿Y saben por qué? Porque no hemos pensado en el otro. Aquí hemos hablado de palabras muy lindas por Javier y Beatriz: sensibilidad, compasión, empatía. Empatía, Sol Beatriz nos definió muy bien qué es compasión. Entender rápidamente, Sol, y me disculpas, entender ese sufrimiento del otro. Pero es que tampoco en la empatía ni siquiera entendemos lo que piensan los demás. No entendemos los sentimientos de los demás. Hay un segundo tema en esa exclusión, y por eso creo que ponernos a pensar sobre eso amerita que hablemos de la reconciliación. Hay un tema que a mí me ha preocupado mucho y es el tercero, de otra forma de exclusión y de invisibles. Y es que cuando nosotros hablamos de paz creemos que es un problema allá, entre el ejército, la guerrilla, externo. Pero yo quisiera en esta tarde hacer una pregunta de la exclusión de los invisibles, y es que nosotros, ¿creen ustedes que vamos a ser capaces de conseguir una paz afuera cuando no tenemos paz adentro de nuestras casas? La guerra que está sucediendo en los hogares, lo sabemos en una fundación como Jimena Rico, donde la directora nos cuenta lo que está pasando en las casas de esos excluidos e invisibles, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, donde hay abuso infantil, donde hay hambre, donde hay pensamientos suicidas. ¿Quién ve eso? ¿Dónde lo estamos viendo? Esos también son excluidos y son invisibles. Sobre eso hay que llamar atención en nuestra sociedad. Y el cuarto punto que quiero compartir con ustedes en ese contexto cualitativo, y es que se nos olvidó que el enemigo común de esta sociedad son la corrupción y el narcotráfico. Eso sí que está siendo invisible a muchos. Se roban los recursos que eran de otros. ¿Cuándo vamos a salir a hacer la verdadera protesta social? Que todos tenemos ese enemigo común, que es contra la corrupción y el narcotráfico. ¿Cuándo vamos a hablar de la verdadera reforma? Nos la pasamos hablando de reforma a la justicia, de reforma a la educación, de reforma pensional. ¿Y cuándo viene la reforma moral? De una sociedad enferma que todavía homenajea a Pablo Escobar, al Mono Jojoy, y tiene en la cárcel al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal anticorrupción. Eso nos debiera dar vergüenza y nos debiera movilizar. Tercer punto, ¿para qué nos ha servido esta pandemia? Hagamos un alto en el camino. Ayer en El País de España leí una frase muy linda de Diego Luna, el actor mexicano, que decía: la pandemia ha subrayado lo que no queríamos confrontar. Y me ponía a pensar en una frase muy linda de Matthew Ricard, el monje francés tibetano, que te refería y decía: es que teníamos tantas cosas tan cerca que no las estábamos viendo, como los ojos no ven los párpados. ¿Hacia dónde estábamos mirando? ¿O estamos mirando aún como sociedad? Yo creo que la pandemia nos ha servido para eso. A muchos les va a servir para reflexión, nos ha servido para reflexión, y yo creo que muchas cosas llegaron para quedarse. ¿Qué quiero cuidar? ¿A qué le doy importancia? ¿A qué le doy valor? Y finalmente, terminando en aras de cuidar el tiempo, en los aspectos positivos, yo sí creo que hay algo que desde el mismo Centro de Fe y Cultura tenemos que seguir promoviendo, y es: nosotros tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, definitivamente, en nuestra sociedad. Hay unos mínimos éticos básicos a los que nosotros tenemos que apuntarle como sociedad: salud, educación, seguridad alimentaria. Volver a ese cuidado esencial que nos hablaba Leonardo Wolf. Recuerdo que Horacio Arango nos regaló hace mucho ese libro y que nos sirvió de tanta orientación. Volver a lo simple y a lo básico. Tan básico como que la Constitución alemana dice que la dignidad humana es inviolable en su primer artículo. Si nosotros solo apreciáramos el concepto de dignidad, ustedes se imaginan cómo mejoraríamos nosotros el concepto de exclusión o inclusión. Hay una frase muy linda, voy terminando, Chicho y todos, que la aprendí cuando el doctor Carlos Piedradita presentó su libro. Lo dijo la presentadora, una economista, doctora Mira, y decía que nosotros en la vida no estábamos obligados a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles.
Repito, no estamos obligados a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles. Cuando uno piensa así, cierra las brechas éticas. Lo mínimo exigido está en lo legal, pero lo máximo posible es aquello a lo que nosotros podemos llegar, más allá de lo que nos exige la ley o una norma. A mí me parece que desde el Centro de Fe y Cultura tenemos que seguir propiciando los encuentros como los diálogos imposibles, como los modelos de interculturalidad que tiene la Universidad Javeriana y que tenemos a Manuel Ramiro Muñoz al frente. Esta es una sociedad que se le olvidó conversar. No tenemos conversaciones o porque no, creemos que conversar es hablar. Y entre otras no sabemos conversar porque no sabemos escuchar al otro. Y cada que alguien no está de acuerdo con uno, no estamos pensando en entender, sino en responder. Yo creo que aquí, en esas conversaciones que se propician desde el centro, en esa búsqueda del acuerdo fundamental, ahí hay un papel, y Javier, que viene del mundo empresarial, y muchos de los que estamos acá, que lo hemos dicho de muchas maneras. Seguramente lo de renta básica serán discusiones interesantes, el acceso a la educación y a la salud. Pero creo que nosotros, en el Centro de Fe y Cultura, debiéramos pensar en el capitalismo consciente, en ese triple balance donde no solo tenemos conversaciones económicas, donde el empresario no solamente tiene un rol económico, sino como actor social, donde se combina lo social, lo ambiental y lo económico, y donde más que hablar de utilidades, nosotros debemos hablar de valor distribuido. 100 pesos que pone un empresario, ¿a quién benefician? Pero es que miramos solamente el renglón de utilidades que es para el accionista. Pero ¿qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con las comunidades? Creo que hacia allá vamos y esto es realmente demasiado importante. Termino, y termino con esta frase que creo que recoge mucho nuestro sentimiento de este cuarto aprendizaje sobre exclusión. Tenemos que ser capaces entre todos de buscar un país económicamente próspero, ambientalmente saludable y socialmente incluyente. Ya. Muchas gracias, Carlos Raúl. Listo, Chicho. Muchas gracias. Muy bonita la intervención. Compañeros, miren, para darle un poquito de espacio pues, a las preguntas que nos han llegado tres preguntas. Dos de Marta Arango, que le agradecemos mucho pues, a los participantes que están en estos momentos viendo el programa y participando. La primera es, ¿qué condiciones se requieren para que en Colombia se pueda establecer la renta básica? Nos pregunta Marta Arango. Y también nos hace una contrapregunta que es, ¿los programas asistencialistas son necesarios para la renta básica? Javier, yo creo que esa pregunta va dirigida a usted. Usted puso el concepto de renta básica. 2 minuticos ahí, Javier, o 1 minuto. Micrófono, Javier, por favor. Micrófono. No, yo de eso sé muy poco. Básicamente, Francisco creo que ha desarrollado unos conceptos muy importantes sobre esto. Sí, creo que hay una contradicción entre los programas asistencialistas y la renta básica, en cierta manera, y parte de lo que le escuchaba a Francisco es que si uno hablar en una renta básica inclusiva para todo el mundo, probablemente sea muy complejo, pero la propuesta que se ha hecho es una renta básica para la niñez, lo cual de alguna manera permitiría, digamos, ir sentando unas bases y al menos eso sí permitiría que esos niños que hoy están naciendo en Colombia tengan un panorama diferente y que en 10, 15 años pues podamos tener unas condiciones distintas, ¿de acuerdo? Pero como decía, digamos, Carlos Raúl, pues la renta básica, digamos, es un concepto, digamos, muy importante, pero no es sencillo de abordar. Pero, digamos, hay otros abordajes como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía de la prosperidad, que sí van sobre parámetros, o el mismo capitalismo consciente al cual hace referencia a Carlos Raúl, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que detrás de todo esto sí existe un concepto y es que la gente tenga lo mínimo para su subsistencia. Pero sí estoy de acuerdo en que esa economía asistencialista no es conveniente y genera unas condiciones, digamos, que no permiten realmente un desarrollo adecuado por parte de una sociedad, de una nación, crea una cultura, digamos, un poquito perversa. Listo, Javier Enaro. Miren qué bonita, nos deja una reflexión, Olga Verbela nos deja esta reflexión: sin educación siempre habrá exclusión. Y nos hacen esta pregunta que quiero hacérsela a los tres y les doy de a minutico a cada uno, minuto y medio.
¿Qué hacer para promover una reforma moral? ¿Quién o quiénes son los llamados a hacerla? Empieza Sol Beatriz. Sol Beatriz, sonido, por favor. Gracias, Sol. Sol Beatriz, el sonido, por favor. Sonido. Ahí lo volviste a apagar. Ahí sí, ahí está bien. Ahí, ya está bien. Sí, Bueno. señora. Se Muy bien, perfecto. me vino, no sé si me escucharon, que me vino a la memoria alguna reflexión que hizo el Papa Pablo II, que decía que Colombia era un país moralmente enfermo. Todo esto que dijo Carlos Raúl, es verdad, somos un país que tenemos unas heridas profundas desde ese nivel de la ética. Y por eso digo, hablaba también de esos valores que tenemos que recobrar. Y eso se da. ¿En dónde? ¿Qué hacemos? Yo no sé si eso tendrá, pero sí sé de dónde tiene que partir toda esta, digamos, reforma ética o reconsiderar los valores de una sociedad. La familia, primero. Y entonces en la familia, los papás, esa preocupación por cultivarse interiormente, por volver a reconsiderar sus valores, que esta pandemia que nos ha tenido un poco más encerrados nos sirva para preguntarnos quién somos, para dónde vamos y cuáles son nuestros valores fundamentales, qué es lo principal en la vida. Los colegios, universidades, obviamente, ahí hay un papel muy importante de estas instituciones y que ahí tiene que llegar a entregarle estos valores a los jóvenes, a la sociedad, a todos nosotros. No es como decía alguno de mis compañeros, que no son los otros los que tienen que actuar. Si cada uno de nosotros nos comprometemos, yo creo que se va expandiendo y se va generando una onda de mejor actuar, de actuar éticamente y con valores. Gracias, Sol Beatriz. Javier Genaro, ¿qué hacer para promover una reforma moral? ¿Quién o quiénes son los llamados a hacerla? Yo creo, Chicho, que eso es en conjunto, pero déjame recoger una frase de Albert Schweitzer que dice que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Estoy de acuerdo con Sol Beatriz que esto tiene que empezar en la familia, pero necesitamos un liderazgo moral en las sociedades. Si ustedes observan, los grandes imperios del mundo que dominaron se cayeron fundamentalmente cuando sus cimientos morales se fueron desmoronando. Claramente necesitamos que nuestros líderes a todo nivel sean realmente un ejemplo y que sean la representación de esos valores que nosotros queremos. Pero el liderazgo, infortunadamente, se ha venido debilitando, y no hablo solamente pues, a nivel de gobernantes y demás, sino también en general a nivel de la sociedad, empezando también en nuestro rol de ciudadanos y de padres de familia y los que desempeñamos. Tenemos que volver claramente a que haya esos ejemplos y a que efectivamente, digamos, cada uno de nosotros se constituya, digamos, en un ejemplo y que tengamos esos estándares morales altos. Eso creo que se ha venido perdiendo muchísimo y si no hay una transformación en esto, difícilmente se va a lograr. Gracias, Javier Genaro. Carlos Raúl. Pues, a ver, muchas cosas, pero complementando muy bien lo que han dicho Sol y Javier. La pregunta es muy clara. Cuando nos dice, bueno, ¿quiénes son los llamados a hacerlo? La respuesta, todos. Todos. Todos es que uno tiene que cuidar su metro cuadrado. Yo cuando hacía referencia ahora a las guerras internas de muros para acá, lo primero que tiene que hacer uno es cuidar su metro cuadrado. El primer metro cuadrado es uno mismo. El segundo metro cuadrado el de su familia, su entorno, y el tercero el de su trabajo, y el tercero cuando coge metro y sale a la sociedad. Es una sumatoria de individualidad en la que finalmente tiene que ayudarnos. Yo recuerdo hace muchos años al padre Baena en esa sencillez, en esa claridad, cuando le decían, y estoy de acuerdo pues con Javier y Sol cuando dicen, esto es un tema de liderazgos éticos. La sociedad le da miedo hablar de ética. Nos da miedo hablar porque creemos una cosa pues muy lejana de filosofía. No, eso simplemente es el comportamiento de cada uno. Ese liderazgo ético, lo decía el padre Baena, ser líder es hacer mejor a los demás. Si uno es capaz de hacer mejor a los demás,
pues las cosas también van a ser básicas, van a ser diferentes. Es un liderazgo transparente. Las personas, por supuesto que necesita de un liderazgo del país, y aquí en el país hay personas muy buenas. Yo siempre me he soñado, la otra vez le escribí al presidente Duque hablando del Plan Nacional de Desarrollo y le proponía que en el país tuviéramos lo cualitativo del Plan Nacional de Desarrollo debiera ser enfocado en la ética y en el liderazgo. Pero es que para nosotros debe ser muy duro tener, como decía, al presidente de la Corte y al fiscal anticorrupción en la cárcel. Y cuando decimos que buscamos un acuerdo sobre lo fundamental, no es solamente salud, educación y seguridad alimentaria. Por supuesto que ahí también entra el tema de valores. Esta sociedad, ¿a qué le da valor? Nosotros, ¿qué nos importa? ¿A qué le damos importancia? Entonces yo sí creo que hay que empezar a hablar de esa reforma moral, ética, sin pena, con contundencia, con claridad, con decisión, porque nos está dando pena muchísimas cosas en las que nosotros creemos para manifestarlas. Carlos Raúl, hay una pregunta que nos hace Gabriel Rodríguez por el chat y nos dice, ¿cómo ir más allá de las visiones políticas extremas, cada una proponiendo una vía excluyente de la otra, para lograr una mirada más centrada en el bien general que incluya a todos? ¿Qué genera una actitud constructiva en todo? Esa pregunta te la hacen a ti. No, pues gracias, Gabriel Ignacio. Yo pues sinceramente creo que, yo creo mucho en el mundo de las conversaciones. Uno es fruto de sus conversaciones, buenas o malas. Y así pasa en las organizaciones. Depende de cómo se converse en una organización, en una entidad, en la familia. Van a ser el fruto que nosotros queremos frente a esas conversaciones. Yo creo que hay que empezar por lo básico. En niveles, como decía ahora, el nivel individual, hay que seguir trabajando muchísimo. En el nivel familiar, en el nivel laboral y en el nivel de la sociedad. Yo pues, estoy con ustedes y me da esta pena, pero es que es muy difícil si culturalmente nosotros no asumimos ese reto como sociedad. Reconocemos como los alcohólicos anónimos que somos una sociedad enferma y que necesitamos de un cambio para que las cosas funcionen distintas. Y voy a decir una cosa y me perdonan, pero yo estoy entre amigos. Yo hoy no he podido con que el 1 de septiembre, y parece que el alcalde ya se retractó, vaya a haber desde la Secretaría de la Juventud un panel muy diferente al que estamos haciendo nosotros, que se titula El machismo para la hoguera, una conversación entre putas, brujas y yerbateras. Así es muy difícil, así es muy difícil. Yo creo que la vida está llena de espacio, yo creo que esas conversaciones las podemos tener, pero es que la está promoviendo la Secretaría de la Educación. Yo no sé si eso va por los lados de educación o de cultura, pero simplemente para un botoncito chiquito del día de hoy, que por ahí me dijo Héctor Arango que ya se había retractado el alcalde, pues yo creo que esas cosas también tenemos que desempeñar un activismo cuando es la esencia. No nos debemos escandalizar, todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, pero creo que el tono, el espacio y la calidad de las conversaciones van a marcar la diferencia. Yo quiero hacerles una pregunta y voy a enlazar con algo que mañana el Centro de Fe y Culturas va a trabajar, el aprendizaje número 5, instituciones públicas siempre al servicio del bien común. Y la pregunta es, ¿se podría trabajar conjuntamente entre lo público y lo privado para que no haya excluidos en la sociedad? ¿Y cómo? Sol Beatriz, un minutico. Dios mío, cuando haces esa pregunta, qué dicha que así fuera. Esa es como la visión que queremos tener, que lo público y lo privado se puedan encontrar. Pero todo, y a Gabriel Ignacio, cuando preguntaba sobre lo constructivo, me apoyo también en lo que dice Carlos Raúl, y es el diálogo. Es el diálogo, y cuando comprendamos que todos podemos participar de todos los sectores y no excluir a nadie en la construcción de una sociedad mejor. Pero sigo insistiendo en ese cultivo, en ese reconocernos, en ese recobrar los valores, y también estoy de acuerdo con ese liderazgo, que ojalá hubiera un Mahatma Gandhi o un Martin Luther King en esta sociedad que nos volviera a reconducir hacia lo fundamental de la vida y recobrar esos valores. Gracias, Sol Beatriz. Javier Genaro.
Eso es lo básico, pero antes que eso yo quisiera hacer referencia a algo que a mi modo de ver es fundamental y creo que es, digamos, lo que de alguna manera muestra la fortaleza de los países, de las naciones, de las sociedades, y es la fortaleza de las instituciones. Yo pienso que donde hay instituciones fuertes también lo que reflejan son referentes fuertes y lo que reflejan son valores y lo que reflejan también son referentes que la gente y las personas pueden tener. Y sobre esa base de unas instituciones fuertes, tú requieres el concurso de lo público y de lo privado, porque me parece que un elemento absolutamente fundamental es que todos entendamos que tenemos una función en términos de que una sociedad funcione. Y creo que cada uno en su ámbito pequeño, de familia, de barrio, como también los empresarios, al final, con sus prácticas, su forma de actuar, su relacionamiento, es que realmente van, digamos, metiendo eso de lo público, de lo privado, y también en ese relacionamiento mismo que se hace con las instituciones públicas. Y hay una cosa que yo considero fundamental, y es una construcción colectiva de participación. Pienso que es fundamental que a todos desde pequeños nos enseñen que tenemos que hacer nuestro aporte para que la sociedad sea mejor. Creo que tenemos que desarrollar ciudadanos que entiendan que su participación es más allá que votar cada cierto tiempo, sino que es clave que sus conceptos, sus conversaciones, sus diálogos, sus opiniones se vuelvan en fundamento realmente de eso que nosotros construimos y en donde hacemos ese aporte, en donde lo público está más representado en las instituciones, pero también ese aporte de lo privado está en lo que todos a través de las empresas, pero también como individuos, vamos desarrollando. Javier, gracias. Carlos Raúl, un minutico porque ya vamos a terminar, 6:26 de la tarde, nos quedan 3 minutos. Un minuto, Carlos Raúl, para responder la pregunta. Chicho, rápidamente. Hace muchos años yo entré a un juzgado cuando era practicante de Derecho y me encontré que en ese juzgado había un cuadrito que tenía 6 calaveras. Y debajo de cada calavera decía de quién era. Y una calavera era de un indio, otra de un negro, otra de un blanco, otra de un gay, una de un rico y una de un pobre. Eso lo digo es porque sencillamente todos somos uno y estamos en la misma barca. Esas diferenciaciones de la sociedad, esas jerarquías que manejamos, esas son las verdaderas exclusiones. Y a mí eso me duele mucho. Y yo quiero aprovechar la respuesta de una manera muy sencilla y es una invitación al Centro de Fe y Cultura, a Gabriela, a Gabriel Ignacio, todos los que estamos acá. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para reivindicar el valor de la unión empresa, Estado, academia, que ha sido la solución a los múltiples problemas que esta sociedad, de esta cultura traqueta, han logrado superar en mucho tiempo. Y hoy lo estamos viendo amenazado por ideologías, por dificultades. No tengo nada contra el alcalde, pero sí me entristece y me preocupa esa forma de ser y de actuar. Y ahí es donde nosotros de verdad tenemos una gran oportunidad de seguirle aportando a esta sociedad. Lo público y lo privado, si queremos decirlo de una manera, no existe, porque somos uno. Esa es una distribución para ejercer roles, pero cuando pensamos como sociedad, creo que tenemos muchas convicciones y en este momento están siendo muy amenazadas. Yo quiero hacer esa invitación. Gracias, Carlos Raúl. Miren, nos dejan en el chat una reflexión que me parece bien bonita, como para terminar, pues porque nos queda un minutico. Hablamos mucho de los derechos, pero también debemos de hablar de los deberes. Y yo quiero terminar con esa reflexión. Yo creo que es muy importante que cada ciudadano, muchachos, y en este panel me llevo como esa buena, digamos, ese buen aprendizaje debemos de hablar también que todos nosotros tenemos unos deberes como ciudadanos y esos deberes tenemos que ponerlos al servicio de los otros, del otro que está excluido. Tenemos un deber con el otro que está excluido desde todo lo que hemos conversado hoy. Yo quiero cerrar hoy este panel agradeciéndole a Sol Beatriz, a Carlos Raúl y a Javier Genaro
e invitando a todas las personas que están conectadas para que mañana nos compartamos el aprendizaje número 5 con otros compañeros del Centro de Fe y Culturas, que se va a llamar Instituciones Públicas siempre al servicio del bien común. Muchas gracias a todos los que se han conectado hoy. La verdad queremos dar las gracias y bueno, muchachos, un saludito y una despedida ahí cortica para todos los que están viéndonos hoy. Sol Beatriz, Javier Genaro, Carlos Raúl, Sol Beatriz, el micrófono. Muchas gracias por la atención y de verdad que ojalá esta pandemia, este encerramiento nos permita salir cada vez mejores transformados. Carlos Raúl, Javier, se le fue la luz. Dale, tranquilo. No, muchas gracias. Y como decía Sol Beatriz, quiera que después de esto volvamos a un nuevo normal distinto con más oportunidades para todos. Gracias. Carlos Raúl. Bueno, pues ya que seguramente podremos decir muchas cosas, pero yo le agradezco al Centro de Fe y Cultura este ejercicio de aprendizajes. Para mí fue uno de los mejores aprendizajes. Creo que a mí siempre el tema de la exclusión me ha llegado al corazón. Toda mi vida me he dedicado a trabajar por la inclusión, porque más personas tengan acceso a más cosas que se tienen en la sociedad. Y ese día que logremos superar la exclusión, de verdad empieza la verdadera transformación. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y compartieron con nosotros. Gracias por sus preguntas, por sus intervenciones y nos vemos mañana en el 5º aprendizaje. Pasen feliz noche. Muchas gracias a todos.